sabía antes de que les empezara a hablar que no se escuchaba, pero bueno, gracias. Bien, entonces, bueno, como quiera, todo esto ya lo habíamos visto ayer. Generamos la función de transferencia y calculamos su diagrama de bode. Y ahí está. Y analizamos para la frecuencia de 4. Me voy a acercar un poquito más, si puedo. Déjenme, le doy un zoom a esto para que los puntos estén un poquito menos juntos. Miren, ahí está, le pegué al 4, exacto. ¿Sale? Bueno. Entonces, ya habíamos calculado una fase y habíamos calculado una magnitud. Habíamos dicho que la magnitud estaba en decibeles, y si se fijan aquí está. Nosotros habíamos calculado una magnitud que no estaba en decibeles, entonces lo que vamos a hacer hoy es ver qué onda con eso, ¿sale? ¿Qué onda con los decibeles? Y calcular también una frecuencia de muestreo para este sistema, cumpliendo con los criterios de Shannon, ¿sale? Entonces, me voy a regresar al iPad. Me uno a la sesión. Tomo una foto de esto para llevarme el diagrama. Ahí está. Perdón. Tengo que darle aquí compartir. Me pasó con sus compañeros hace un momento que luego alguien levantó la manita y yo no me di cuenta, ¿sale? Entonces, si alguien levanta la mano y yo no digo nada, pues por favor alguien más, o si la persona que levantó la mano no puede hablar, avísenme por favor. Bueno, entonces volviendo sobre el ejemplo, teníamos un sistema G igual a 1 sobre S más A, dijimos que A era igual a 1, hicimos el análisis, me equivoqué por ahí, porque me seguí con la finta de sus compañeros, con el ejemplo de sus compañeros, y aquí también hay un detalle, también lo hice con ellos. Estaba dormido ayer, yo creo. Bueno, aquí, chicos, si se fijan, G de J4, G de 4J, es 1 sobre 4J más 1. Entonces, este vector que yo tengo aquí es 4J más 1, no es G de J omega, no es de J4, es su denominador nada más. Entonces, esto de aquí no es cierto. G de J4 es igual a 1 entre la raíz de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso es igual a 1 sobre la raíz de 16 más 1, igual a 1 sobre raíz de 17. ¿Cómo está aquí? Y ayer, una de dos, o nadie se dio cuenta o no me dijeron. ¿Sale? Ni en el otro grupo tampoco. Se me fueron las cabras medio gacho. ¿Sale? ¿Todo bien ahí? ¿No los confundí un poco? ¿Quedó claro? Bueno, espero que sí. Bien.
Bueno, entonces, el análisis al final estaba bien, pero esos pasos estaban mal escritos. No era posible que eso fuera igual a G de J omega. Entonces obtuvimos una magnitud de .242, ángulo de menos 75.96. ¿Sale? El ángulo, ahorita lo vamos a ver. Ahí está. El ángulo es de menos 76 aquí, acá 75.96, negativo también, ¿sale? Porque estaba en el denominador, el ángulo del vector del denominador, como está dividiendo, pasa para arriba cambiando el signo, me quedan menos 75.96, coincidente con los 76 que tengo aquí, ¿sale? Ahora, la magnitud, ¿qué onda con la magnitud? Habíamos dicho que en la magnitud tenemos decibeles. ¿Cómo se relaciona esto? Bueno, pues la magnitud que yo tengo aquí, para pasarla a decibeles, lo que tengo que hacer es decir, si yo tengo G de J omega, su magnitud en decibeles es igual a 20 logaritmo de la magnitud de G de J omega. Esa sería la fórmula, ¿sale? Entonces la magnitud de G de 4J en decibeles va a ser igual a 20 logaritmo de la magnitud de 4J, digo de G de 4J. Esto es igual a 20 logaritmo de 0.242. El logaritmo de eso. Logaritmo. Profe, ¿es logaritmo base 10? Base 10, sí. 1 entre raíz de 17. Eso me da menos 61, 20 por menos 61, digo, menos 0.61, 5. Y eso por 20 me da menos 12.3. decibeles. ¿Sale? Que coincide con lo que tenemos aquí. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Bueno, entonces algo que hay que entender, porque no vamos a estar haciendo esta conversión cada vez que veamos un diagrama de Bode, algo que hay que entender es que si yo, por ejemplo, tengo logaritmo, le voy a poner aquí logaritmo de 0.001, logaritmo de 0.01, logaritmo de 0.1, logaritmo de 1, logaritmo de 10, logaritmo de 100 y logaritmo de 1000. Bien, logaritmo de 0.001 va a ser igual a menos 3, ¿sale? ¿Por qué? Porque este 0.001 es 10 a la menos 3, ¿sale? Este va a ser igual a la menos 2, porque este es 10 a la menos 2.
Este me va a dar menos 1, porque este es 10 a la menos 1. Este me va a dar 0, porque este es 10 a la 0. Este me va a dar 1, porque es 10 a la 1. Este me va a dar 2, porque 100 es 10 a la 2. Y este me va a dar 3, porque 1000 es 10 a la 3. ¿Sale? ¿Está bien eso? Sí. Bueno, si tuviera logaritmos que correspondieran con cada uno de esos, digo, no logaritmos, si tuviera decibeles, aquí tendría menos 60 decibeles, porque la fórmula es 20 por el logaritmo. Si el logaritmo es 3, digo menos 3, si multiplico eso por 20, tendría 60 menos 60 decibeles. Aquí tendría menos 40 decibeles. Aquí menos 20 decibeles. Aquí tendría 0 decibeles. Aquí tendría 20 decibeles. Aquí 40. Y aquí 60. ¿Sale? Entonces, los decibeles no los entendemos mucho, pero bueno, con esto podemos ver que si estamos entre 0 y menos 20 decibeles, estamos hablando de una magnitud entre 0.1 y 1. Si estamos entre, bueno, que es el caso de ahorita, estamos entre 0 y 20, estamos en menos 12, y la magnitud está entre 0.1 y 1, ¿sale? Si estuviera entre 0 y 20, estaría entre 1 y 10. Entre 20 y 40, entre 1 y 10. Y 100, digo, entre 10 y 100. ¿Sale? Si se fijan, hay una relación de magnitud de 10 en 10. Es decir, esos 20 decibeles me representan el 0.001 por 10. Se parece un omega. Por 10. Entonces aquí ya tengo 0.0, quito un 0, 0.1. Y de aquí para acá sería este por 10. Sería 0.1. Y de aquí para acá este por 10. Y sería 1. Y luego de aquí para acá por 10. Y sería 10. Y de aquí para acá por 10. 100. Y luego de aquí para acá. El caso es que cada 20 decibeles hay una diferencia de magnitud de 10. ¿Sale? Eso está claro, me imagino, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta? No, todo bien, profe. Perfecto. Bueno, entonces, lo que va a pasar aquí en la gráfica es que nosotros no vamos a analizar tal vez todas las magnitudes, ni tal vez ni una, pero lo que nos va a ser importante es saber cuánta diferencia hay de un punto a otro, por ejemplo. Si yo estoy, si tomo un punto aquí, la magnitud es 0, tengo magnitud de 1, aquí tengo menos 20, entonces tengo magnitud de 0.1, y por acá es menos 40, tengo magnitud de menos, más bien de 0.01, ¿sale? Pero bueno, si yo no tomo esos puntos que yo son los que conozco, sino que tomo este punto y tomo este otro, estoy en 5 y en menos 25, y aunque yo no sé cuál es la magnitud de este punto de aquí, ¿sale? Sé que este de abajo está 10 veces más abajo en magnitud.
¿Sale? Porque hay 20 decibeles de diferencia entre ellos. Cada vez que esté 20 abajo, va a ser como dividir entre 10 la magnitud. Y si estoy 40 abajo, es dividir entre 100. Y si estoy 60, es dividir entre 1000. ¿Sale? ¿Está claro? Hay que aprenderse eso. Hay que tenerlo claro, sí. 20 decibeles equivale a 10. En 10 unidades. ¿Sale? Pero no es de magnitud, sino como de potencia. ¿Sale? Es decir, si yo estoy 20 arriba, quiere decir que estoy 10 veces arriba. Si estoy 40 arriba, decibeles, pues ya son 10 por otros 10, ya son 100 veces arriba. Sale cada 20 es multiplicar por 100, si estoy por 10, perdón, si estoy arriba. Y cada 20 es dividir entre 10 también, pero ahora sí estoy abajo. ¿Sale? Menos 20 decibeles equivale a dividir entre 10, más 20 a multiplicar por 10. Está fácil. ¿Sí? O sea, no se tienen que saber todos los decibeles, solo saber que 20 decibeles arriba es multiplicar por 10 y 20 decibeles abajo es dividir entre 10. Pues si tenemos 40 es 10 y luego otros 10, pues ya son 10 por 10 son 100. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, duda ahí, chicos? ¿Todo bien? No. Ok. Bueno, entonces vamos a volver a MATLAB. Bueno, lo que nos interesa de ahí es poder encontrar cuáles son las componentes principales de frecuencia de la señal, ¿sí? En este caso, es un sistema, ¿verdad? Pero si lo vemos como una señal, las componentes de frecuencia de la señal. ¿Cómo podríamos ver eso? Pues bueno, nos vamos a cambiar esta estructura para tener una estructura más bien, o una escala más bien lineal. En vez de logarítmica aquí, la vamos a cambiar por una lineal. Vamos a ir a Edit, Figure Properties, y vamos a seleccionar la ventana de magnitud, que es la que nos interesa. Le vamos a dar aquí More Properties. Ay, no era lo que yo quería ver. Antes de seleccionar la ventana, le vamos a dar More Properties. Y ahora sí selecciono la ventana que me interesa. ¿Sale? Que es la de magnitud. Aquí vamos a buscar X-Scale, que es esta. Y la vamos a cambiar de logaritmo a lineal. Y automáticamente se modifica. ¿Sale? La escala de aquí ya no coincide con la de abajo. Como no están los números ahí, podemos cambiar también la ventana de abajo, X-Scale. ¿Dónde está Scale? Acá está. La cambio de logarithmic a lineal. Y ahora sí ya la escala coincide. ¿Sale? Entonces yo aquí empiezo con 0 decibeles de magnitud. En una escala, la escala que tengo es desde 0.1 hasta 100. ¿Sale? Empiezo en 0 decibeles en este punto. Y a lo menos que llego es menos 35, menos 36. Déjenme, le subo aquí a la escala. En vez de 100 le voy a poner 1000. Esto va a modificar el valor máximo de aquí. Ya cambié por 1000. ¿Sale?
Y bueno, pues ya no puedo obtener más información. Aquí esta prácticamente es una recta. Bueno, sí, todavía es un poquito... Todavía creo que tiene pendiente. Le voy a subir otro 0. A ver qué pasa. Bueno, pues ya no se ve gran cosa, ¿sale? Entonces, podemos ver claramente que la parte más importante de la frecuencia está aquí. Estas otras ya están en unas magnitudes mucho menores, ¿sale? Entonces, voy a tomar este punto que ahorita no lo veo, pero está en 500 más o menos, 500 radianes sobre segundo. Me voy a acercar otra vez, voy a quitarle un 0 aquí. Ahí está. Estoy más o menos en 500 radianes sobre segundo, ¿sale? Y ahí ya disminuí casi 60 decibeles, ¿sale? Aquí estoy en menos 20, aquí estoy en menos 40, aquí. Y aquí estoy en menos 50 y tantos. Casi estoy 60 decibeles abajo. 20 abajo eran entre 10, 40 abajo eran entre 100. Estoy prácticamente entre 1000. ¿Sale? Quiere decir que la magnitud de las frecuencias bajas, pues valen 100 veces, digo 1000 veces prácticamente más que las que están aquí, que las mayores a 500 radianes sobre segundo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que pues lo que va a afectar a la señal, esas magnitudes, o más bien esas componentes, pues ya no va a ser tan importante. ¿Sale? Si recordamos de lo que hablábamos ayer, una señal está compuesta, en general, pues todas las señales están compuestas de una suma infinita de senos y cosenos. Entonces, cada una de esas senoides y cosenoides tienen diferente magnitud. Las principales tienen magnitud grande y son las que más afectan la forma de la señal. Las que tienen magnitud pequeña, pues ya no son tan importantes. En este caso, las de baja frecuencia son importantes, tenemos magnitudes de 1 y las magnitudes de las frecuencias mayores a 500 Hz, pues ya son prácticamente despreciables. Ya no se ven, pues ya no son tan, o sea, ya son 1000 veces menores, pues, casi. Entonces, vamos a considerar, aparte de que esta parte ya se ve prácticamente horizontal, vamos a considerar ese punto como el límite de nuestra frecuencia principal, ¿sale? De lo que hemos visto ayer, de nuestro principal componente de frecuencia, ¿sale? Vamos a decir que el principal componente de frecuencia es 500 radianes sobre segundo. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Muy bien. Entonces, voy a regresar hacia el iPad, ¿sale? Ok. Voy a ver qué pasa otra vez. Voy a tomar este. Todavía están viendo la computadora, ¿verdad, chicos? sí. Ok. Ese es aquí, le doy aquí, compartir, share, screen. Está. Ok. Aquí yo me voy a salir. Voy a poner la otra vista.
Entonces, dice Shannon que mi frecuencia de muestreo, le voy a poner, bueno, dice Shannon, del teorema de muestreo, que omega m, la frecuencia de muestreo, tiene que ser mayor a 2 veces omega 1, donde omega 1 es el principal componente de frecuencia. ¿Ok? Para este caso particular, para este ejemplo, omega 1 vamos a decir que es 500 radianes sobre segundo. Por lo tanto, omega m tendrá que ser mayor a 2 por 500 radianes sobre segundo. Entonces, omega m, frecuencia de muestreo, tendrá que ser mayor a 1000 radianes sobre segundo. ¿Sale? De acuerdo con eso. ¿Está bien? Les había yo comentado ayer, si no me equivoco, que yo tomaría, o generalmente tomo 10 veces más todavía. Entonces yo voy a decir que entonces voy a decir que la frecuencia de muestreo va a ser 10 veces eso, va a ser 10.000 radianes sobre segundo. En las simulaciones y también en la programación, no nos va a interesar mucho realmente cuánto vale la frecuencia. Normalmente nos vamos con el periodo. ¿Cómo puedo calcular el periodo a partir de la frecuencia angular? Pues bueno, la frecuencia angular es igual a 2pi sobre el periodo, o también es igual a 2pi por f. Para este caso, el periodo de muestreo va a ser igual a 2 por pi sobre la frecuencia de muestreo. Esto es igual a 2 por pi sobre 10.000 radianes sobre segundo. Esto me va a dar 6.28 por 10 a la menos 4 segundos. ¿Sale? Profe, ¿y ese dato qué te dice? Ok, esa ya es una frecuencia de muestreo. O sea, ya te puedes ir al sistema. Si vas a digitalizarlo y luego a diseñar una señal de control, con ese periodo de muestreo ya puedes discretizar el modelo, puedes muestrar la señal, ¿sale? Es importante que todos los periodos de muestreo que se usen sean el mismo, ¿sale? Entonces, si hay un cambio del periodo en alguna parte, todos se tienen que cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo voy a trabajar con este periodo de muestreo, voy a tener que ir al Arduino y programar
en la interrupción del timer ese tiempo para que el muestreo se realice, o sea, la conversión del ADC, que es el muestreo, se convierta cada vez que pasa esto. ¿Sale? Que pasa ese tiempo específicamente. ¿Sale? ¿Alguna pregunta adicional? No sé si respondí adecuadamente. Le entendí poquito. A ver, o sea, bueno, vamos a ver un ejemplo de simulación y a ver si eso queda más claro. Si no, de todos modos me vuelves a preguntar, ¿sale? No te quedes con las dudas. ¿Va? Sí, está bien. Entonces, vamos a la computadora. ¿Va? Y ahorita lo que hicimos fue calcular el periodo de muestreo, ¿sale? Lo que vamos a ver, como resumen de esto, los componentes de frecuencia vamos a ver generalmente picos, ¿sale? Donde hay una frecuencia más alta, o más bien una magnitud de frecuencia más alta. Entonces, nosotros queremos mantener la mayor cantidad de componentes de frecuencia para poder reconstruir de manera más adecuada la señal. También si recordamos, si las frecuencias están demasiado juntas, se van a empalmar a la hora de muestrearse. Otro día, no sé si mañana vamos a ver el espectro de una señal muestreada y vamos a ver cómo se repite. Ahorita no lo vamos a ver porque no tenemos tiempo, ¿no? Nos vamos a ir más bien por el ejemplo. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a tomar ese sistema y lo vamos a simular. Para eso vamos a ir a Simulink. Pueden también teclear Simulink en su MATLAB. Y va a aparecer una ventana como esta u otra ventana con iconos. En particular, hay uno que nos interesa que se llama Blank Model. ¿Sale? Seleccionan ese o aquí se viene a este botón que dice New Model. Aquí vamos a elegir el menú de Continuous y ahí vamos a tomar una función de transferencia. Transfer Function. ¿Sale? Vamos a utilizar una entrada que sea de sources. Vamos a sacar una constante. Y ¿qué otra cosa? Un muestreador. ¿Con qué vamos a muestrear? El muestreador está en discrete hasta el final. Viene en zero order hold y este muestrea y reconstruye la señal. Este bloque hace las dos funciones. Y finalmente, en sinks vamos a tomar un scope. Le vamos a poner dos entradas. Yo siempre que pongo el scope me pregunta cuántas entradas quiero, pues en este caso quiero dos. ¿Por qué dos? Para comparar la señal antes y después de muestrearse. ¿Sale? Ahí está. Entonces, el periodo de muestreo es el ancho que yo voy a dejar en el tiempo para tomar una muestra y luego otra y otra y otra. Entonces, el valor que calculamos lo vamos a poner aquí. ¿Sale? 6.28 por 10 a la menos 4. E a la menos 4. ¿Sale? Y lo corro. Ahí está. Y ahí estoy viendo dos señales, ¿sale? Si se acuerdan, tenemos dos entradas en el scope. Quiere decir que ahí hay dos señales que están empalmadas. Pues elegimos un muy buen periodo de muestreo. La señal se ve como si fuera una.
Pero ya, miren, si nos acercamos, empezamos a ver ya la diferencia. La señal azul es la muestreada, la señal amarilla es la original. Y bueno, pues ya si nos vamos acercando cada vez más, pues vamos a ver más esos pulsos. Esos pulsos tienen que durar por lo que habíamos programado, que eran 6.24, digo 6.28 por 10 a la menos 4. Aquí estamos en 7.58, pues por acá tendríamos que estar 6.10 a la menos 4. No, pues no. Sería 758, 628. Pues todavía no llegamos a 759. ¿Va? Entonces, el elegir un buen periodo de muestreo me va a permitir reconstruir de manera adecuada la señal. ¿Sale? Por ejemplo, aquí le voy a bajar el tiempo. Déjenme ver cuánto me conviene aquí. En este botón, por el lado derecho tiene esta pestañita. Yo puedo elegir este de abajo. Este siempre me va a llevar a la muestra, a la vista, perdón, más grande que yo tenga de la señal. ¿Sale? Se estabiliza por ahí de 7 segundos. Bueno, entonces 10 no es tan grande. Le voy a dejar de todos modos los 7. Y por ejemplo aquí le voy a aumentar el periodo 10 veces. ¿Sale? En vez de 10 a la menos 4 le voy a poner 10 a la menos 3. Todavía no se va a notar la diferencia. Se ve todavía bien. Ahí sería el límite del teorema de Shannon, que dice que tenemos que tener el doble. Ese sería el periodo que corresponde al doble de frecuencia de la frecuencia principal que calculamos, de los 500 radianes. Le voy a aumentar más. En esta señal, como es una señal muy sencilla, no se va a notar gran cosa. En una senoide ya se vería muy diferente. ¿Sale? Igual mañana vemos un ejemplo con eso. Pero aquí ya podemos ver los impulsos. Si bajamos un poquito más, si subimos el periodo, pues, todavía se alcanza a observar un comportamiento similar. Otros 10 más arriba. Ahora sí que ya no se parece, ¿no? Ahora solo veo un escalón. No hay nada. Y luego... Entonces, si mi periodo de muestreo es lo suficientemente grande, ¿sale? Si el periodo es lo suficientemente grande, no voy a poder reconstruir la señal, ¿sale? Entonces, el criterio que nosotros vamos a usar es analizar las componentes de frecuencia de la señal y luego utilizar el teorema de Shannon, el teorema de muestreo, ¿sale? Es decir, tomar frecuencias de muestreo mayores al doble de los componentes principales de frecuencia de la señal que estemos analizando. O en este caso, del sistema. ¿Sale? Ahora, aquí, un comentario nada más. No sé si aquí hay alguna pregunta antes de irme por otro lado. No sé si se resolvieron tus preguntas, Juan, o hay otra cosa por ahí. No, está bien, ¿Sí? todo chido. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, aquí fíjense hay un detalle. Si me voy como una señal, como si yo estuviera tratando con una señal
aquí esta señal que tengo es 1 menos la exponencial, 1 menos e a la menos 1. ¿Sale? ¿Eso por qué? Porque, bueno, tengo la multiplicación de la exponencial por 1 sobre s. La constante es 1 sobre s, que es la entrada. Si yo quisiera eliminar el efecto de esto, como la entrada es 1 sobre s, si le pongo aquí una s en el numerador, es 1 sobre s por s se va y me va a quedar únicamente la exponencial. ¿Sale? Ahí está, la exponencial. Si vuelvo a mi periodo de muestreo que había elegido, por 10 a la menos 4, ahí está. Bien chido. ¿Sale? Ahora, todo este análisis está padre. Ya tenemos un periodo de muestreo, pero todavía no hemos hecho el análisis de la señal que habíamos empezado a ver. Habíamos dicho que teníamos el sistema exponencial con una entrada seno. Entonces la entrada seno con la frecuencia que habíamos elegido de 4 radianes sobre segundo. Amplitud dice que una amplitud de 2. Primero le voy a poner una amplitud de 1. Frecuencia en radianes sobre segundo, habíamos dicho que 4. Sale aquí, dice radianes sobre segundo, frecuencia 4. Lo voy a cortar. La respuesta de esto va a ser otra senoide. ¿Sale? No es esta, es esta. ¿Sale? ¿Cuál va a ser su magnitud? Pues habíamos calculado que la magnitud era... déjenme regreso. Habíamos calculado una magnitud de 0.242. Déjenme acerco aquí. Pues por ahí anda. 0.247, por ejemplo. ¿Sale? Va con magnitud 1. Si le ponemos, déjenme regreso. Si le ponemos las dos, si le ponemos una magnitud de entrada de 2, aquí a la señal, amplitud de 2, pues será el doble. En vez de 242 será 480 y tantos. Me lo corro. Ahí está, 480. 487 y cachito. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Ok, si no hay preguntas, bueno, aquí nada más quiero que quede claro, chicos. El ejemplo originalmente era calcular la respuesta de este sistema a una entrada de este tipo. Calculamos la magnitud para 1 y la de 1 se va a multiplicar por cualquier magnitud que tengamos de entrada. Entonces, para 1 eran 242, en este caso es 2 de entrada, pues 242, resultados serían 484. Y bueno, está un poquito más arriba, pero la escala, como pueden ver, corresponde con lo que calculamos. ¿Va? La información que utilizamos de Bode, pues nos sirvió para calcular un buen periodo de muestreo. La próxima clase veremos una
cómo calcularlo o cómo reconstruir una señal seno, no una exponencial como esta, veremos que es un poco más crítico lo de Shannon. Aquí pareciera que no lo es tanto porque nos bajamos demasiado de la frecuencia de Shannon y todavía se sigue reconstruyendo la señal adecuadamente. Una senoide no se va a poder reconstruir adecuadamente si no tiene un periodo adecuado, ¿sale? Lo vamos al periodo de muestreo adecuado. Entonces mañana lo vemos. ¿Preguntas no hay entonces? De momento no. Bueno, pues entonces los veo mañana, chicos. Sí voy a tomar el lunes y martes de la próxima semana. Entonces, la próxima semana no tendremos clases, ¿sale? Ok, profe. Muy bien, chicos. Buen día. Igualmente, profe, cuídese. Igual, Igualmente. profe.